por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Vamos a terminar este retiro. Estáis casi todas, no sé, os he ido pocas, algunas habrá ido, supongo, porque bueno, siempre hay líos, ¿no? Y vamos a terminarlo, pues yo creo, lo primero, dando gracias a Dios. Ya ha salido en algunas meditaciones esa necesidad y esa que tenemos todos, obligación, yo diría incluso, ¿no?, de dar gracias a Dios por tantas cosas buenas, por los días que has estado aquí, por el curso de retiro, por las cosas que has escuchado, sobre todo las cosas que tú has pensado y que tú has rezado con el Señor, ¿eh? Y entre otras cosas también porque has comido bien, has dormido bien, en fin, estas cosas también son importantes, no son pequeñas, también nos importan, ¿no? Todo contribuye. Y vamos a hablar un poquito de esperanza, mirando al Señor y agradeciendo su presencia, de esperanza y de cómo la esperanza se manifiesta evidentemente en Dios, que es nuestra esperanza, pero sobre todo también en la confianza que nos da tener al Señor cerca y saber que siempre que nosotros perseveramos en nuestros propósitos, en nuestra ilusión por la santidad, cuando perseveramos, el Señor nos va dando esa fecundidad que necesitamos. Dice el libro de los Salmos, en el primer salmo, el primero de todos, cuando habla de la fidelidad, de la fecundidad en la fidelidad, y dice hablando del hombre bueno y del hombre, es decir, el hombre que se empeña por ser santo, que se empeña por seguir a Cristo, a Dios, y dice, será como un árbol plantado al borde de la acequia, es decir, con agua abundante, que da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas. Cuanto hace, prospera. Es un simbolismo muy bonito, ¿no?, de la cercanía a la fuente, la cercanía al agua, cercanía a quien da la vida, nuestra cercanía a Dios, nuestra cercanía a ti, Señor. El hombre fiel será muy alabado, dice también. Pensadlo, todas nuestras vidas, cuando están dirigidas a Dios, cuando buscan al Señor, siempre tienen su fruto. Quizás tarde o quizás sea difícil de ver a veces, o incluso nos parezca que es difícil, que no llega ese fruto nunca, pero tiene su fruto. Porque dice el Salmo también, en el libro de los Proverbios, dice, quien siembra justicia tendrá recompensa segura. Todas las obras de Dios, todas las personas que buscan la santidad, con rectitud de intención y con fidelidad, son fecundas. El Señor lo dice a los apóstoles de una manera preciosa, dice, yo os he elegido a vosotros. Todos somos elegidos, porque todos tenemos esa vocación a la santidad. Yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y tengáis fruto y vuestro fruto permanezca. Siéntete, por tanto, tú también elegida de Dios, en ese sentido de persona que has tenido unos talentos, que tienes unos talentos y que Dios te ha dado también un camino de santidad. Siéntete elegida de Dios. Y por tanto también el Señor te pide para que des fruto a través de tu vida santa, de tu vida buena y de tu vida luchando por la santidad. Esos frutos que los verás en tantas cosas buenas que saldrán de tu corazón y también en los que están a tu alrededor. En la santidad de tu casa, de tus hijos, en el camino también que va abriéndose de muchas maneras, sobre todo ver esas alegrías que alrededor tuyo se van dando conforme pasa el tiempo y en la medida en que tú también
estás más cerca cada vez de Dios. Puede ser y nos puede pasar, y realmente eso sucede, que a veces nos cueste ver ese fruto o que realmente ese fruto tarda. Para algunas de vosotras o para mucha gente te comentan, ¿no? Pues cuántas veces todo lo que yo he luchado por mis hijos, cuánto he luchado por mi familia y no veo los frutos. Es más, parece que es todo lo contrario. Parece que las cosas que yo he hecho, incluso puedo plantearme, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Y yo te diría que pienses siempre delante del Señor con un corazón limpio y con rectitud de intención, que no has hecho nada mal. Evidentemente algún fallo hemos tenido, pero porque todos tenemos errores. Pero mientras que haya rectitud de intención y querer hacer las cosas bien, el Señor bendice lo que hagas, aunque pase mucho tiempo. Incluso aunque esos frutos no llegues a verlos. Hay un punto de, si no se lo encontraré, hay un punto de Forja, donde San José María, que me gusta mucho, a ver si soy capaz de encontrarlo, a mí me gusta mucho porque donde habla de esto, y precisamente dice lo siguiente, dice el punto 920 de Forja: si eres fiel a los impulsos de la gracia, eso que estamos haciendo, o sea, la gracia de Dios que recibes, estamos siendo fieles, estamos correspondiendo, ¿verdad? Cada una en sus propósitos, lo que te hayas planteado. Si eres fiel a los impulsos de la gracia, darás buenos frutos. Frutos duraderos para la gloria de Dios. Y acaba diciendo, y aquí está el quid de la cuestión: ser santo entraña ser eficaz. Y añade, aunque el santo no toque ni vea la eficacia. Que es un poco duro, pero es así. Aunque el santo no toque ni vea la eficacia. A lo mejor no te toca ver los frutos. Pero, con el tiempo, la vida de una persona que ha luchado por ser santa siempre tiene su recompensa. Sus hijos, sus nietos, no lo sé. Pero Dios no deja de ser un Dios justo y bueno. Y esas cosas a Dios no se le pasan. A lo largo de los siglos, los santos han experimentado siempre esa bondad de Dios, esa generosidad de Dios. Decía Santa Teresa de Jesús con ese lenguaje suyo, decía concretamente, creo que es el libro de la vida, pero lo compruebo, decía Camino de Perfección, decía concretamente, no suele su majestad, hablando de Dios, pagar mal la posada si le hacen buen hospedaje. No suele su majestad pagar mal la posada. Es decir, el Señor nos da siempre lo que necesitamos, y no suele pagarlo mal. A quienes le son fieles, a quienes permanecen en esa lucha por la santidad, el Señor les ha prometido el reino. Muy bien, salí ayer, ¿te acuerdas? Muy bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra el gozo de tu Señor. ¿Y qué premio es ese? ¿Qué premio es ese? Vamos a repasar un poquito. ¿Qué premio es ese? Pues, primero, quizás el encontrar en nosotros a Dios. Encontrar en nosotros y en quienes te rodean también un poquito, como ya salí ayer me parece, un poquito de cielo. Unos 10 meses antes, o unos meses antes de fallecer don San José María, decía a un grupo de personas, son unas semanas, decía: ha querido el Señor depositar en nosotros un tesoro riquísimo. Ponte ahí también tú, porque también el Señor ha querido en ti un tesoro riquísimo. La gracia, la fe, etc. En nosotros habita Dios, Señor nuestro, con toda su grandeza. Que aquí lo tenemos, con su grandeza ahí en el pan. Y acababa diciendo: en nuestros corazones hay habitualmente un cielo. Un cielo.
Bueno, pues cada día creo que tú y yo, después de estos días aquí y de oración tuya y de trabajo tuyo en la vida interior, etcétera, podrás contemplar con ojos nuevos esta realidad, esa presencia de Dios en ti, y guardarla en tu corazón y cuidarla también en tu memoria. Y entonces, descubriendo a Dios en tu vida, insisto, en esas cosas grandes y pequeñas que todos los días te ocurren, que son muy ordinarias, muy prosaicas, en esas cosas, pues trataremos de corresponder al Señor. ¿Cuántas gracias te tiene que dar, Señor? Cuando acabe el día, que seguramente harás un poquito de balance, de examen de conciencia, no dejes también de darle gracias al Señor por ese día, por las cosas buenas que te han pasado, por tantas cosas buenas, por la sonrisa de tu hijo, por esa trastada que te ha pedido perdón, por esa situación profesional que a lo mejor hoy has ido bien, o esa que no has ido tan bien, pero has pedido perdón, por ese trato con tu marido, por esas cosas que llenan el día y que hay que mirarlas siempre con los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque así hacemos a los demás mejor. Así hacemos a los demás mejor y creamos a nuestro alrededor eso tan importante que todos necesitamos, un ambiente de paz, de serenidad, un ambiente de alegría, con todas las circunstancias que, insisto, que cada uno tiene y que a veces no son fáciles, pero es buen propósito, ¿no? O sea, que yo a mi alrededor dé paz, de serenidad a los demás. En el fondo lleve a Dios. Es verdad que cuando arrecian los embates, las dificultades, es el momento de decir al Señor otra vez, de Dios, de pensar otra vez, quiero decir, que Dios habita en tu alma. Y todo lo demás, insisto, Dios habita en tu alma. El Dios que está aquí con nosotros, aquí en el altar, habita en tu alma. Y todo lo demás, aunque te parezca importante y en un momento dado, porque es así, le des una importancia grande, acaba siendo siempre accidental, transitorio. En cambio nosotros, en Dios, somos lo permanente. Fíjate, si lo piensas ahora, ¿no? Esas cosas que hace 5, 6, 10, 12, 15 años, o 20, no me voy mucho más para atrás, pero bueno, te agobiaban, te preocupaban. Seguramente ahora, primero, ni nos acordamos de ellas, y ni nos acordamos, casi, podría decir, nos reímos. Porque entonces sí, eran importantes y nos producían cierta inquietud. Pero ahora han pasado el tiempo, el Señor ha curado heridas, han pasado muchas circunstancias en tu vida y ahora sí, son otras las preocupaciones. ¿Pero qué ha quedado de todo eso? De esa preocupación que en un momento dado, hace años te preocupaba, quizás nada, porque se resolvió del modo que Dios quiso, también con tu esfuerzo. ¿Pero qué quedó? Pues yo creo que tu amor a Dios y tu esperanza. La seguridad de que con Dios todo se resuelve. Todo se resuelve. Mirad, tenemos, de verdad, convenceros, tenemos un cielo dentro de nosotros para llevarlo a los demás, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestras reuniones, a nuestro descanso. Y sabemos por experiencia que esa paz y ese cielo no son nuestras, son de Dios que nos lo da. Por eso, qué bueno es que cultivemos la presencia de Dios en nuestros corazones, para que sea Él quien nos colme, quien comunique sus dones a quienes nos rodean. Decía el actual prelado del Opus Dei, decía en una carta, la paz del mundo, eso que tanto pedimos, ¿verdad? Que el Papa pidió estos días en el sínodo tantas veces. La paz del mundo quizá depende más de nuestras disposiciones personales, ordinarias y perseverantes,
por sonreír, perdonar y quitarnos importancia de que las grandes negociaciones entre los estados, por muy importantes que sean. Mis disposiciones. Comencemos por dar paz nosotros, ahí donde estamos. Comencemos por hacer a los demás la vida agradable. Me acuerdo que una persona de la obra, hace ya muchos años, ya se fue al cielo con un cáncer terrible. Bueno, pero tampoco quiero acordarme porque sufrimos todos mucho con aquel fallecimiento. Me decía una vez, durante un tiempo me tocó llevar su dirección espiritual, y era una persona muy santa. Me decía una vez, mira, estando yo muy mal, y con esto me decía una cosa que me quedó muy impresionada y sobre todo me quedó muy grabado. Yo solamente he hecho un propósito. Él sabía que se moría. He hecho un propósito, solamente un propósito, para el tiempo que Dios quiera darme, ¿no? Que es en mi enfermedad, con mi enfermedad, llevando a cuestas mi enfermedad, que era dolorosa. Mi propósito es hacer felices a los demás. Ya está. Yo me quedé en silencio. Porque no era sencillo. Hacer felices a los demás. Claro, yo como una persona muy cerca de Dios, muy santo. Es fácil de decir, pero no es tan sencillo, Sobre todo en esos momentos en los que uno se mira tanto a sí mismo y piensa en sus cosas, en sus penas, en sus sufrimientos, en sus dolores, en sus inquietudes, en sus cosas, y está dándole vueltas, ¿no? Yo he hecho un propósito, hacer felices a los demás, Porque en el fondo, pensadlo, ¿no? En el fondo, es decir, todas esas cosas que es verdad que nos preocupan, que nos quitan a veces la paz. Cuando uno se sale un poquito del problema, intenta mirarlo siempre con los ojos de Dios, es decir, con un poquito de visión sobrenatural y presencia de Dios, se da cuenta de que sí, este tema es un tema importante, de que sí, que quizás está justificado de alguna manera, se podría decir, que ese tema ha podido quitar la paz, pero que al final es relativo. Porque en el fondo, en esta vida hay pocas cosas importantes. Y muchas de ellas son absolutamente relativas. A mí me lo aprendí de un buen sacerdote amigo mío, que también hace ya muchos años, no vivía yo entonces en Zaragoza, y trabajó durante muchísimos años, muchísimo, y vivía una vida de entrega a los demás que era muy, muy encomiable, ¿no? Muy encomiable, y siempre con una sonrisa, ¿no? Pero le vino pues la enfermedad terrible del cáncer, ¿no? Y estuvo un año prácticamente en la clínica universitaria siendo tratado y con un tratamiento que era muy duro, ¿no? Llegó el mes de octubre de aquel año, él había empezado en enero, un poquito antes, el tratamiento, y ya estaba bastante recuperado, al menos esa es la impresión que nos daba, y volvió otra vez a incorporarse a sus labores, su labor pastoral. Pero esos días me llamó y me dijo que quería contarme, quería hablar un rato conmigo. Yo estuve donde él vivía y calculé que estaríamos una media hora, ¿no? Pero estuvimos prácticamente toda la tarde. Porque empezó a contarme. Y me contó los sentimientos que había tenido durante aquel año, lo que le había pasado, cómo descubrió el cáncer, cómo fue los primeros tratamientos, el dolor, bueno, todo lo que tú sabes porque seguramente personas muy allegadas a ti también lo han pasado. Y cómo luchaba por sonreír, por estas cosas de siempre, por cerrar bien la misa, aunque estaba agotado. Y al final me dijo una conclusión que me impresionó, que me dijo, mira, después de todo esto, y después llevaba ya muchos años de vida de trabajo, antes como laico, luego como sacerdote, había sido también oficial de la Marina, o sea, de una vida de mucho ajetreo. Y me dijo, mira, yo lo único que he sacado este tiempo es que toda mi vida ha sido luchar por el Señor, por hacer las cosas bien, pero que todo es relativo.
Y que cuando tienes un momento así de dolor, de sufrimiento, todo lo que te ha importado en un momento dado, todo aquello no tiene ninguna importancia. Porque lo importante en ese momento más, y siempre me decía, lo que pasa es que siempre no nos damos cuenta, pero cuando llega ese momento de dolor, lo importante es tener a Dios. Todo lo demás es relativo. La verdad es que para mí fue como un ejercicio espiritual esa aquella conversación. Y me la he recordado muchas veces, ¿no? Y es que es verdad. Podemos tener muchísimas preocupaciones, pero todo delante de Dios es relativo. Por eso no perdemos la esperanza. Porque sabemos que Dios está siempre con nosotros. De alguna manera, porque luchando por ser mejores cada día, estamos haciendo un cielo en nuestra alma y un cielo a nuestro alrededor. Por tanto, ¿qué nos toca a nosotros? Confiar en el Señor, tener un corazón firme y misericordioso, confiando en la misericordia del Señor. Fíjate, decía el cura de Ars, decía, nuestras faltas son granos de arena al lado de la gran misericordia, la gran montaña de la misericordia de Dios. Confiar en esa misericordia, y no perder nunca, por mucho que pasen cosas, la esperanza. La esperanza. ¿Por qué? Porque de esa santidad, de predicar por la santidad, no te puedes imaginar la eficacia que hay. Esa que hablábamos antes, que quizás no veamos, pero existe. Existe. Podemos aprender mucho también de esos años escondidos de Jesús en Nazaret. Piensa que es la mayor parte de la vida en la tierra, 30 años. ¿Y qué pasa en esos años? Iba a decirte, no pasa nada. Y pasan muchas cosas. Porque también son años de redención. También está el Señor ahí santificándonos, o sea, redimiéndonos en esos años, de todos los años de trabajo y hasta que empieza su predicación. Podemos aprender mucho de ahí. ¿Por qué? Porque bajo la mirada de su Padre del Cielo, de la Virgen María y de San José, el Señor estaba ya realizando en silencio y con una eficacia infinita la redención de la humanidad. Pocos lo veían, pero ahí, desde un modesto taller de artesano, en una pequeña aldea galilea, tú, Señor, estabas cambiando para siempre la historia de los hombres. Y nosotros, pienso, también podemos tener esa fecundidad de la vida de Jesús si le transparentamos, es decir, le damos a conocer. Si le dejamos amar en nuestra vida con sencillez. Si le dejamos que el Señor actúe a través de nosotros, teniéndole. Piensa que desde lo escondido de cada sagrario, de cada presencia del Señor, ahí donde está, desde lo más hondo de nuestro corazón, Dios está cambiando el mundo. Y aquí, de alguna manera, pienso, después de estos días de curso de retiro, también, de alguna manera, y cada una sabe cómo, ha cambiado un poquito tu corazón. Al menos ha abierto más ventanas, has abierto más ventanas para que entre la luz y la gracia. Y por tanto, con la gracia de Dios, eso irá haciendo que tú alrededor las cosas vayan cambiando. Al menos ese es nuestro propósito. Por eso nuestra vida de entrega, nuestro afán por la santidad, por la unión con Dios, siempre tiene una eficacia porque de alguna manera se sirve de la comunión de los santos, que no podemos ni medir, ni conocer a fondo, ni imaginar. No podemos imaginarla. ¿Cuántos, te lo decía antes, cuánto sirve esos rezos tuyos? Esas sonrisas, esos ofrecimientos del trabajo, esos dolores ofrecidos a Dios, esas
pequeñas circunstancias que te hacen caer un poco en la preocupación, pero que sabes ofrecer al Señor y poner buena cara. Y poner buena cara. Que nada, yo te animo a eso, y termino ya, que nada te haga sentir, que nada te pueda como quitar la alegría, ni nada pueda hacerte sucumbir en la tristeza. Evidentemente habrá cosas que nos quiten un poquito, nos pongan, pues que nos hagan llorar, pues normal. Pero nada, no me refiero a la tristeza de algo normal, natural, que nos puede, no sé, de una persona, de alguien conocido que está pasándolo mal, que a veces nos puede... No, me refiero a la tristeza mala del alma, ¿no? A esa que nos consume a veces y que es fruto de la soberbia. No. Que nada te haga perder la alegría. Decía Santa Teresa de esa manera tan sabia suya, decía Teresa Jesús, decía, Teresa Jesús, nunca pasa nada. Y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? Decía Teresa de Jesús, nunca pasa nada. Y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? Por eso no perdemos la alegría. Propósito para este curso de retiro, si queréis, que sonrías. Que sonrías siempre. Que te llega el hijo con el brazo roto, sonríe. Sonríe, aunque te toque estar con él en el hospital. Pero sonríe. Luego ya le darás una colleja, pero en fin, tú sonríes. Tú sonríe, ya me entiendes. Vamos a ponerse al Señor, ¿no? Conocemos ahora a nuestro Señor que está aquí, le damos gracias por estos días y recordar también, como lo digo como siempre, que con la bendición de ahora y con las condiciones normales propias de una indulgencia, curso de retiro, podemos ganar la indulgencia plenaria. Es uno de los momentos privilegiados para poder ganarla. Vamos a pedir al Señor todo esto y lo hacemos delante de nuestro Señor. Le damos las gracias por acompañarnos durante estos días y le damos las gracias al Señor porque nos ha ayudado tanto a abrir nuestro corazón a la gracia y a la santidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.